Nosotros empezamos en octubre de 2011 en un lugar que se llama Munro, que es partido de Vicente López en San Isidro, tratando de abordar una problemática que nosotros ya veníamos viendo en fiscalías no especializadas. Lo que nosotros veíamos en Vicente López, que es una porción relativamente chica y muy favorecida en el sistema económico de la provincia de Buenos Aires, porque los que más o menos conocen el conurbano bonaerense pueden rápidamente deducir que no es lo mismo tener una fiscalía en La Matanza o en Isidro Casanova que en Vicente López o en San Isidro. Esto, por favor, sin desmerecer, estoy hablando justamente de lo difícil que es para los fiscales y los defensores de otros departamentos judiciales abordar una problemática tan compleja como esta. Pero bueno, lo que nosotros notábamos era que había una gran cantidad de denuncias que tenían que ver con violencia de género, un recurso que la provincia en general no tiene, que sí tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es la existencia de la figura de la contravención, dejaba fuera del ámbito del sistema penal un montón de asuntos relacionados con violencia de género, violencia doméstica, que no tenían tradicionalmente tratamiento en el fuero penal, y una estimación que se había hecho respecto de la cantidad de causas que iban a ingresar en las fiscalías de violencia, especializadas en lo que tenía que ver tanto con cuestiones de género propiamente dicha y además abuso sexual, nos hablaba de un 12% de la totalidad de las denuncias que se hacían en el partido de Vicente López. Cuando nosotros empezamos, bueno, para mi desgracia, el número superó enormemente esa estimación inicial. Y una de las cosas que mencionó el doctor Rondina en el primer panel, que es que cuando la gente empieza a darse cuenta que hay respuesta, el número aumenta, es absolutamente cierto. Empezamos a notar que ese incremento tenía que ver con el favorecimiento de ciertas resoluciones rápidas a asuntos que estaban instalados en alguna familia, y un tratamiento diferencial de lo que históricamente se le daba al asunto de violencia de género. En San Isidro en particular ya había habido una experiencia de género en otra zona, que es la de Tigre, con una realidad completamente diferente a la de Vicente López, y conversando con la fiscal que en ese momento estaba a cargo de la Fiscalía de Tigre, también había notado lo mismo que yo, que era este aumento bastante importante de la demanda de la gente. Lo primero que a mí, digamos, intuitivamente me pasó fue darme cuenta de que había asuntos que no, digamos, que más allá de que tenían un tratamiento inicialmente penal, desde el punto de vista de lo procesal no iban a llegar nunca a ningún resultado, porque uno, la verdad es que a esta altura de los acontecimientos sabe distinguir una denuncia que tiene o no viabilidad real de llegar a juicio. Digamos, si los fiscales en su momento, yo ahora soy juez, pero insisto, muchas veces me voy a autodenominar fiscal de vuelta, pero si los fiscales lo que pretendemos es llevar la acción penal hasta su máxima expresión, que es la posibilidad de un juicio y una eventual condena, hay muchas causas de violencia de género que uno ya sabe que no van a tener ese resultado. Ahora, la diferencia fundamental desde mi humilde perspectiva es el tratamiento que uno esté dispuesto a darle a esa denuncia. Porque aún sabiendo que desde el punto de vista penal eso probablemente no tenga una prueba suficiente, es fundamental que la gente obtenga una respuesta estatal. Una respuesta estatal que puede ser la de mayor pretensión, que es esto de llegar a una sentencia condenatoria, o simplemente que alguien la haya escuchado. Porque lo que a mí me interesa señalar desde la experiencia, y esto, por supuesto, admite todas las discusiones del mundo, es que si bien empezar a hablar de violencia de género aparenta o demostraría cierto cambio en el paradigma, yo no estoy tan segura de que esto sea así en líneas generales. Digamos, uno individualmente puede tener una opinión respecto de que hay asuntos que son urgentes, que hay que tratar, que son importantes, pero yo no estoy demasiado segura que haya una conciencia generalizada de lo que significa una violencia doméstica, una violencia de género, y de la trascendencia que tiene para una mujer poder lograr hacer una denuncia. Solamente aquel que estuvo trabajando en esta materia
puede dimensionar la dificultad que tiene la víctima de violencia para sostener la denuncia. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros notábamos era que, y esto ya lo había mencionado en la conferencia que habíamos dado el año pasado, es para mí de fundamental importancia contar con un psicólogo en cualquier oficina fiscal especializada en la materia. Porque la mujer generalmente viene con el impulso del dolor del golpe, de la paliza, del espanto, digamos, de lo que acaba de vivir, pero generalmente no recibió respuesta antes, si es que alguna vez había hecho una denuncia, de modo que el descrédito inicialmente ya lo trae. Generalmente son mujeres que no tienen contención familiar o la tienen y muy poca porque hay, digamos, un gran oscurantismo respecto de lo que es la violencia, entonces por vergüenza, por faltas de recursos económicos o por lo que sea, esa mujer no va a tener la posibilidad inmediata de irse de su casa o resolver, separarse como lo que cualquiera de nosotros pensaría que debiera hacer. El deber ser está muy lejos de lo que estas mujeres pueden lograr efectivamente. Con lo cual, es muy importante que haya, más allá del fiscal que la escuche o un operador judicial, un instructor, un secretario que esté trabajando con el fiscal, tiene que haber un operador específico en psicología que pueda sostenerla durante el curso de ese proceso, porque al comienzo va a obtener probablemente una respuesta. Yo escuchaba hace un rato cuando tanto la doctora Chávez como el doctor Rondina hablaban de la obtención de una medida cautelar en 24 horas. Nosotros en Munro, en Vicente López, habíamos logrado articular exactamente lo mismo, con creatividad, con ingenio nada más, porque digamos, los recursos son pocos para todos. Sin embargo, lograr la medida cautelar en 24 horas daba una respuesta inmediata a una mujer que venía con un problema determinado, que era, sáquenme a este señor de encima porque yo vuelvo a mi casa porque hice la denuncia y me va a matar. Pero a la semana esa mujer viene casi en un 80% a decir que él no es tan malo, se pierde cuando toma. Eso, generalmente pasa esto. Él es bueno, lo que pasa es que se pierde cuando toma. Y generalmente la encuentra ella cuando se pierde, que ese tal vez es el otro problema. De modo que una persona que pueda acompañar esas tribulaciones de la víctima, desde mi perspectiva, es fundamental. Porque el fiscal de verdad se va a encontrar con que, aún en el mejor de los casos, logró una prueba como para poder llegar a una instancia de juicio y la víctima se le cae el día de la audiencia. Y la verdad es que tampoco uno puede pretender que la víctima en un proceso relativamente corto, como también se espera que sea el proceso penal, reflexione sobre los últimos 18 años de su vida, porque digamos, a uno le genera esta ambivalencia de decir, pero esto que yo estoy haciendo, si vos no me ayudás, yo no te lo voy a poder aguantar. Pero es que hay realmente un impedimento un impedimento genuino para entender la problemática. Es muy difícil aceptar que uno ha vivido durante muchos años con alguien que sistemáticamente lo vulneró y que además no ha sido capaz ni siquiera de proteger a sus hijos, porque la violencia es devastadora en todos los sentidos. Muchas mujeres llegan a la conclusión de que tienen que hacer una denuncia porque no quieren que sus hijas busquen a un golpeador o que sus hijos sean golpeadores. Pero esto, para verlo, lleva mucho tiempo. No es simplemente ir a hacer la denuncia y ver qué pasa. Por eso, vuelvo con lo que decía recién de que no sé si está tan generalizado el paradigma. Es muy importante no solamente que haya este tipo de conferencias, sino que haya una conciencia general y real de los operadores que trabajamos en el sistema desde cualquier ámbito. Hoy a mí me toca trabajar en la judicatura y mantengo, digamos, coherencia en esto que estoy diciendo. No puede haber displicencia, no puede haber prejuicio, no puede haber falta de compromiso. No hay lugar para eso. El que quiera que vaya a expender Big Mac en McDonald's, siempre hay gente, toman todos los días. Pero de verdad digo, no se puede dar a la víctima de violencia el mismo tratamiento que a la señora que le robaron las 4 gomas de la Hilux, porque es un problemón para la señora, por supuesto, pero la otra está todo el tiempo en riesgo. Esto de tener al agresor en su casa, ser un agresor conocido, es completamente diferente. Entonces, cuando nosotros empezamos a corrernos del prejuicio de, bueno,
hacete cargo de la persona que elegiste, que esto uno lo ha escuchado muchas veces de colegas y de todos los operadores. Cuando uno empieza a correrse de ese lugar y entiende que de verdad nadie elige ser una víctima, que nadie elige, al menos si no serlo, no se elige quedarse en ese lugar, algo puede empezar a cambiar. Esto se relaciona con los asuntos, con el asunto de la mediación no recomendada para asuntos de violencia de género, para temática de violencia de género. Nosotros, como bien señalaba la doctora Chávez, tenemos una normativa macro, que es la ley 24, perdón, hay un blanco, 26485, que desaconseja las mediaciones en todo lo que tiene que ver con violencia doméstica, violencia de género, por esta situación de falta de igualdad entre las partes. Nadie puede llegar, digamos, a un acuerdo razonable cuando no está en igualdad de condiciones para negociar siquiera. Pero sí es interesante entender que como recurso podría ser utilizable en algunos casos que, si bien no son inicialmente de violencia de género, encierran la misma problemática. Me refiero concretamente a las cuestiones vinculadas con las leyes 24270 y 13944. Cuando la situación de urgencia, de riesgo, no es tal, en una 13944, una infracción a los deberes de asistencia familiar, donde realmente lo que uno evidencia es una violencia psicológica en cuanto a no darle plata a esos hijos que merecen la asistencia, a lo mejor el recurso de la mediación con los recaudos que el caso necesite es recomendable. Porque también sabemos que judicializar eso al extremo probablemente lleve a un nada, o sea, en el mejor de los casos la obtención de una probation que no va a de ninguna manera resolverle el problema a la víctima que diariamente tiene que darle de comer a esos chicos, con lo cual buscar una alternativa de mediación en esos supuestos o en los casos en donde lo que se tramita es un impedimento de contacto, a nosotros por lo menos nos ha dado buenos resultados. Esto está relacionado también con que ese tipo de delitos deben ser tramitados en la misma Fiscalía de Violencia de Género, porque si no se podrían dar casos bastante absurdos de que un fiscal ordinario la tiene a la mujer imputada por 24270, a lo mejor tiene 2 o 3 testigos que dicen, sí, fui con Marcela, no me lo dejó ver, se paró en la ventana y dijo, no te lo voy a dejar ver. Bueno, ahora resulta que esa señora tiene una prohibición de acercamiento, esa señora hizo 2 denuncias por lesiones, esa señora no es una tarada que no quiere dejar ver a los chicos, porque además entiende que los chicos tienen derecho a ver al padre, pero tiene miedo, con lo cual es absurdo pensar que eso no sea una materia propia de lo que estamos hablando. Es recomendable trabajar ese tipo de causas en conjunto y aún en el supuesto de que el fiscal entendiera que hay elementos para llevar adelante esa persecución penal. No nos olvidemos que los fiscales tienen criterio objetivo de actuación, con lo cual si hay elementos hay que seguir, digamos. Eso no tiene que ser un óbice para tratar a la mujer como víctima de algún otro supuesto que ella haya denunciado. ¿Se entiende? Digo, aún en el mejor de los casos, en donde uno tuviese que llevar adelante una imputación por 24270, es recomendable que sea el mismo fiscal el que lo lleve, porque sabrá cómo hacer para proteger la prueba, que lo que dijo acá no sea tenido en cuenta en algún otro sumario que tenga en trámite, pero conocer la problemática en forma integral es siempre mejor que tener una porción o una parcialización del asunto. Otro de los elementos que yo tuve en cuenta, digamos, siempre intuitivamente cuando llegué adelante a esa fiscalía, fue reconocer, o mejor dicho, conocer los recursos con los que contábamos. En Vicente López tenemos Comisaría de la Mujer y un Centro de la Mujer municipal que trabaja hace muchísimos años y de una forma muy sostenida y muy bien. Se habló bastante del informe de riesgo. Nosotros en Vicente López teníamos, a través del Centro de la Mujer y de la misma comisaría, esos informes de riesgo, con lo cual a veces no hace falta que haya una, digamos, que la respuesta venga desde lo institucional y desde lo institucional al que uno pertenece. También uno tiene que ser creativo cuando se trata de la falta de recursos, como dije hace un rato.
Si, por ejemplo, en Mar del Plata, que era una de las inquietudes que se habían mencionado antes, no tienen una OBD, la verdad que no la tenemos en ningún lado nosotros en la provincia, pero tendremos otros organismos que pueden sustituir la falta del informe de riesgo específico que puede hacer la gente de Capital. Porque, en definitiva, todo recurso es válido y suma. Cuando además la manta es corta, más todavía. Todo recurso suma. Nosotros trabajábamos mucho con la gente del Centro de la Mujer de Vicente López en lo que era no solamente el informe de riesgo, sino en la derivación que necesariamente la mujer tenía que tener desde la Fiscalía para lograr esta falta de acompañamiento terapéutico que desde la Fiscalía no le podíamos proveer. Entonces, sabíamos, porque le pedíamos informes a la gente del Centro de la Mujer, si periódicamente estaban acudiendo, esas víctimas iban a seguir trabajando con nosotros. Cuando las víctimas iban, hacían el informe de riesgo y no iban más, porque no se enganchaban, esa era fija que a la semana, 10 días, venía a levantar la denuncia y otra vez empezar con la necesidad de que había que explicarles esta coherencia inicial hasta el final. No solamente, digamos, organismos administrativos como pueden ser el Centro de la Mujer o la Comisaría de la Mujer son fundamentales de conocimiento para el fiscal. También saber que se puede contar con el juez de paz. Digamos, el juzgado de familia, como bien explicó el doctor Rondina, está sobrecargado de medidas cautelares. Los juzgados de paz tienen la misma facultad dispositiva de medidas cautelares, exclusiones, perímetros de prohibición de acercamiento. Así que juzgados de paz, que en toda la provincia de Buenos Aires hay y muy cerca, deben tener el mismo compromiso del que venimos hablando hasta ahora. Nosotros habíamos logrado con la gente del Juzgado de Paz de Vicente López un trabajo muy fluido, muy fluido de comunicación entre los secretarios. Obviamente también está el compromiso del operador, el que tiene que ir viendo qué cosa se manda ese día o qué cosa puede esperar al día siguiente, pero en los casos urgentes había una comunicación inmediata. A lo mejor, si no había posibilidad de que esa mujer se acercara al Juzgado de Paz, se disponía que un móvil la llevara. Antes de las 2 de la tarde esa persona se iba a ir con una respuesta. Y eso realmente no solamente logra satisfacción para el operador, sino una gran tranquilidad, porque a veces los problemas más graves se dan 2:15 de la tarde de un viernes y uno sabe que hay que pasar el fin de semana rezando, generalmente para los creyentes, porque no sabemos lo que puede pasar. Entonces, buscarle la vuelta a todas estas dificultades que son cotidianas alivia bastante. Ahí es cuando también la figura del juez de garantías cobra una mayor relevancia. En los casos en donde se ha dado lesiones entre convivientes con perspectiva de reiteración, con posibilidad de reiteración, el juez de garantías, que está de turno siempre, nos ha dado una mano también para lograr medidas cautelares. La dificultad que tiene la medida cautelar específica del 83 es que se da solo para casos de lesiones y la mayoría de los casos, o por lo menos un gran número de casos denunciados que ameritan la intervención de la cautelar son de amenazas o de coacciones. Entonces ahí nos encontrábamos con esta dificultad. Por ahí es cuando el fiscal también tiene que echar mano a la posibilidad que tiene de utilizar la fuerza pública y establece un sistema de protección, aunque sea transitorio por esas 48 horas que durará el fin de semana, aunque fin de semana largo de Argentina que puede pasar, y en el momento en que se habiliten los mecanismos ordinarios, lograr la medida cautelar por la vía ordinaria. Eso, digamos, efectivamente, como decía el doctor Rondina, el juez de garantías va a dar una medida cautelar en forma muy extraordinaria, solo si se dan estos presupuestos que les mencioné, de que haya lesiones constatadas y con posibilidad de reiterarse. Y obviamente no son medidas sine die, sino que tienen una acotadísima porción de tiempo en la cual se van a hacer efectivas, con remisión inmediata al juzgado de paz o el juzgado de familia, que va a continuar o no con ese norte. Todos los casos tienen tienen sus particularidades. Sería aburridísimo si les cuento casuística, pero sí es interesante tener en cuenta que en los hechos de desobediencia
que son delitos en flagrancia. El fiscal tiene un recurso para aprehender a un sujeto y este es un recurso que el fiscal debe tener en cuenta y utilizar. Esto también yo ya lo había mencionado en la charla del año pasado, de modo que si hay alguno que ya estuvo, le pido disculpas, pero el público se renueva, dice Mirta. Una persona, digamos, la comunicación al fiscal es: tengo un muñeco en la puerta de la casa, la señora me dice que tiene una medida cautelar y me exhibe la orden. Bueno, aprehensión. No hay mucho para discutir. ¿Cuál sería la discusión real y jurídica? Bueno, si ese señor estaba en conocimiento de la medida cautelar. Si yo no tengo posibilidad, como fiscal, de tener chequeado el dato objetivamente, porque me está pasando que esto es 4:30 de la tarde de un sábado y el juzgado de paz no lo voy a encontrar o el juzgado de familia no lo voy a encontrar, sustituyamos esa prueba objetiva con 2 indicios que sean 2 testimoniales brindadas bajo juramento de decir verdad de que les consta que el imputado o el pretenso imputado sabe de la existencia de la orden, porque muchas veces, y esto la verdad que pasaba casi siempre, ya sé que me hiciste la cautelar, pero bueno, entonces si lo sabés, está clarísimo que está desobedeciendo. Entonces, si hay 2 personas que pueden declarar bajo juramento que lo escucharon al imputado decir que sabía de la existencia de la orden y aún así está violando la restricción, no hay mucho para discutir. Después, el día que a las 8 de la mañana del día hábil, certifico si efectivamente ese señor estaba o no en conocimiento real, como corresponde, 128 de la notificación, bla, bla, bla. Todo eso lo miro después. Pero el procedimiento de flagrancia nos da 48 horas para resolver la situación de una persona privada de la libertad, con lo cual tampoco habría ningún problema. Digo, los fiscales también a veces, un poco por comodidad, otro poco por displicencia, otro poco porque tienen suerte, porque yo la verdad que no puedo creer que no sea eso también, prefieren el anoticiamiento de este acontecimiento que estoy contando, notificar 60-162, avísenle que tiene que pasar por la Fiscalía. Ese señor está violando una orden que dio un juez. Si no le hacemos entender al señor que violar la orden de un juez está mal, menos le vamos a hacer entender que pegarle a la mujer está mal. Y nosotros somos los que tenemos que tener coherencia respecto de eso. Nosotros, digo, los operadores. Yo insisto, todo lo que yo diga admite discusión, por supuesto. Cualquiera que me escuche en estos términos rápidamente podría sacar la conclusión de que yo soy pro sanción. No, yo soy pro coherencia, que es otra cosa. El sistema que tenemos es este, con sus defectos, con sus virtudes. Algunos defectos son más defectuosos cuando no se saben usar. Entonces, con lo que hay, trabajemos. ¿Se entiende la idea? Una persona puede perfectamente quedar aprehendida 24 o 48 horas si está en flagrante delito de desobediencia y, por supuesto, el fiscal, una vez que evita el riesgo inminente de tener a ese señor ahí en la puerta con cara de loco, resolverá probablemente darle la libertad digamos, dentro del plazo que la ley procesal lo permite. No hay afectación de ninguna garantía de nada, señores. Por Dios, porque si no estamos en la locura de que todo es afectatorio de todo y sí, el sistema penal podría ser considerado una afectación a la garantía de la libertad. Cualquiera que esté sometido a proceso se siente afectado en su libertad. Y sí, bueno, pero ahí es donde yo digo que es lo que tenemos y trabajemos con esto. Es interesante para los que lleven adelante una Fiscalía de Violencia de Género tener aceitado un recurso, un registro de las medidas cautelares. Las que dicta el Juzgado de Paz, las que dicta el Juzgado de Familia, eventualmente el Juzgado de Garantías, y documentarse en la misma Fiscalía con una copia de la notificación del imputado. Porque la reiterancia es moneda corriente, sobre todo cuando la descentralizada abarca una zona no tan grande como en el caso de San Isidro, es de mucha utilidad. Nosotros hemos notado que en 2 meses se repetían los personajes y entonces ya contar con que la medida cautelar efectivamente era de conocimiento del imputado aliviana bastante las cosas y uno puede seguir adelante con el procedimiento sin tanta dificultad inicial.
¿Cómo vengo de tiempo, doctor? Porque yo, qué 50. suerte. Bueno, entonces vamos cerrando, diría el productor. También el año pasado yo hice una mención de algo que a mí personalmente me había marcado bastante. Todos sabemos quién es Cacho Castaña, todos bailamos El Matador. Cacho Castaña, que es un personaje encantador, tiene una canción que dice: si te veo con otro te mato, te pego 2 tiros y después me escapo. Esto, claro, en este contexto suena bastante fuerte. En una fiesta medio copete, todo el mundo lo baila y lo canta, y esto no es más que afianzar el prejuicio y la falta de compromiso cultural que tenemos con la violencia de género. Todos rápidamente podemos distinguir que la canción del guachiturro que dice ella quiere látigo, la turra quiere látigo, es una barbaridad. Pero lo de Cacho también, ¿eh? Entonces, nosotros no colaboremos con esa barbaridad. Esto es simplemente lo que quería mencionar. Gracias.